El sermón tiene que ver, hermanos, con un pensamiento que he titulado Un corazón abatido. Abra su Biblia conmigo en Mateo 11:28. Un versículo muy conocido por muchos de nosotros, donde el amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hace una invitación, hermanos, muy hermosa a cada uno de nosotros. Y en esa invitación Él dice un par de cosas que yo quisiera tomarlas para introducir mi lección. Dice la Escritura: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Cargas. ¿Quién no tenemos cargas? ¿Qué son las cargas? El escritor a los hebreos dice: despojaos de todo peso y pecado que nos asedia. Peso y pecado que nos asedia. Dos cosas distintas. Una es el pecado, del cual obviamente tenemos que deshacernos, pero hay ciertos pesos que están con nosotros que no deberían de estar. Y a eso quiero referirme, queridos hermanos, porque muchas de las veces los corazones, queridos hermanos, sufren y sufren considerablemente. Como dije, la lección, hermanos, tiene por título un caso, o el caso de un espíritu abatido. Las palabras de Jeremías, las cuales voy a citar en un momento, muestran un corazón completamente abatido, cansado. Ahora vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 20 y en los versículos 9 en adelante. Jeremías capítulo 20 y en los versículos 9 en adelante. El profeta, hermanos, Jeremías vivió en un tiempo en donde le tocó una de las tareas quizá más tristes, hermanos, para un profeta, que era hablar acerca del futuro incierto, del futuro destructivo que le esperaba a la nación judía. Y profetizó sus profecías con intensas y profundas lágrimas. Escribe, aparte del libro de Jeremías, otro libro llamado Lamentaciones, que el título lo dice todo. Las Lamentaciones, conocido también como el profeta llorón. Lloraba no porque era un cobarde, lloraba, hermanos, por el futuro que le esperaba al pueblo de Dios. ¿Alguna vez usted ha derramado lágrimas por cómo está la iglesia en cierto lugar? Eso es amor al reino de Dios. Ese es amor a la obra del Señor. Pero a veces hay obras que se destruyen y luego de que nos duela, como que nos gozamos. Qué bueno que ya los hermanos dejaron de congregarse. Ese no es un espíritu de un cristiano. Mal o bien estaban trabajando, ¿verdad? Y cuando por alguna razón, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, tristemente, hermanos, están viviendo una época, iglesias americanas, donde muchas puertas de congregaciones se han cerrado. Simple y sencillamente ya no hay más miembros. Se han acabado las congregaciones que un día eran potencialmente fuertes y grandes. No estoy hablando de una manera general, pero estoy hablando en algunos lugares que me ha tocado vivir. Hace un año mi esposa y yo estuvimos ayudando a una iglesia que estaba por cerrarse entre los hermanos americanos y finalmente sucumbieron, no pudieron más sostenerse. ¿Qué está ocurriendo? Duele, hermanos, cuando anuncian después de 50 o 60 años la iglesia va a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque ya no hubo un evangelista, porque no hubo hermanos, porque los que estaban ahí o murieron, se salieron, o hubo problemas y han quedado cada vez menos y menos, y son insostenibles los gastos que produce un edificio para 3 o 4 personas. Una iglesia que un día tenía cientos de personas ahí.
¿No es dolor eso? Dice Jeremías, hermanos, capítulo 20 y versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Estas palabras, hermanos, de Jeremías son dichas mientras él luchaba contra la maldad espiritual que había en el pueblo de Dios. Y Dios lo llamó para hablar con su pueblo, para profetizar. Y dice, muchas de las veces quise quedarme callado. La razón que él va a describir más adelante, la razón por la cual quería quedarse callado es porque cada cosa que decía era un vaticinio, hermanos, horroroso para el pueblo de Dios. Era destrucción, era castigo. Y dice él, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar hablando esto? Obviamente cuando él hablaba de esta manera, ¿cuál cree usted que era la reacción de lo que les escuchaban? ¿Se lo iban a agradecer? Por supuesto que no. Lo molestaban, lo odiaban, se burlaban de él, lo golpeaban, lo querían matar. ¿Qué culpa tenía él? A nosotros que predicamos la palabra del Señor muchas veces somos mal juzgados cuando decimos lo que Dios dice. Pero el apóstol Pablo dice a los Gálatas, hermanos, yo no estoy tratando de agradar a los hombres. Yo no puedo cambiar el mensaje del evangelio para que esta persona esté a gusto. Yo tengo que decir lo que Dios me ha dicho que diga. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés cuando le mostró, hermanos, el tabernáculo. ¿Qué le dijo? Haz que todo conforme a lo que te he mostrado. Lo mismo hizo con Noé. Le dio todas las direcciones, las medidas, el tipo de madera que habría de utilizar para poder construir el arca. ¿Y qué dice la escritura? Que Noé halló que gracia ante los ojos de Dios, porque hizo todo conforme lo que Dios le había dicho. En la predicación, hermano Juan Carlos y hermanos predicadores que haya por aquí, desconozco quién esté y quién no. Sin embargo, hermanos, aquellos que nos paramos en un púlpito o vamos a una clase a dar clases a los hermanos, nunca vacilemos. El mensaje de Dios tenemos que darlo sin maquillarlo. Dios no me envió a mí para decir, bueno, mira, cuando hables de esto, ahí te las arreglas a ver cómo le haces. Simple y sencillamente nos dejó su palabra para hablar de ello. Por eso hay corazones abatidos. ¿Sabe por qué? Porque no le estamos dando la medicina que se necesita. La hemos diluido. La hemos nosotros vuelto frágil. Nunca lo mandó su mamá cuando era niño y le decía, vaya, tráigame un litro de leche. Pero diga al señor de la tienda que no quiere leche adulterada. Así me decían, vaya, tráigame un litro. Dígale a don Raúl que no queremos leche adulterada. Yo no sé, ¿qué iba a saber yo de leche adulterada? Niño de 6 años. Pero se lo decía. Y el hombre nomás se reía. No, dígale a su mamá que es leche pura. Ahora entiendo lo que significaba leche adulterada, ¿no? Mi mamá decía que daba 3/4 de leche y el otro 1/4 de agua. Una leche adulterada. Bueno, era para su ganancia y todo eso, ¿no? Para hacerle rendir. ¿Y qué efectos tiene algo adulterado? Pues ya no tiene su fuerza, ya no tiene su consistencia, pierde sus propiedades. Cuando un evangelio se da sin las propiedades que Dios le ha dado, tiene el mismo sentido. Entonces Jeremías hablaba y la gente se molestaba. Y él está luchando internamente, hermanos, porque aunque son palabras de un hombre, son dichas con la voz de Dios. Lo que él decía, lo decía Jeremías, pero venía de Dios. Y nadie, no importa quién seamos, nadie tomamos bien cuando alguien nos reprende, cuando alguien nos dice estás haciendo mal. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Yo? ¿Usted cree que yo soy? Sí, usted. A veces los predicadores pensamos que nunca nos equivocamos y no queremos que nadie nos diga nada porque yo soy el predicador. Mire, hermano, yo tengo 30 y tantos, 34 años de estar predicando y me he equivocado un montón de veces y he tenido que reconocer que me equivoqué. Es que el hecho de que yo me pare en un púlpito no me hace nada diferente a ustedes que están sentados. Solamente que Dios me ha dado el valor para poderme parar a un púlpito y compartir la palabra con ustedes.
pero es todo. Mi alma en ningún sentido vale más que la suya. Y lo que yo hago quizás es porque Dios me dio un talento. Y si yo escondo ese talento, ¿qué me va a pasar? Usted conoce la parábola. Pero eso es todo. Entonces no tenemos que reclamar algo más. Tengamos cuidado con eso. Sí, eran palabras de Jeremías, pero dicho por Dios. Y esas palabras, hermanos, palpitaban con indignación. Sí, y también había frustración. Lea otra vez, lea conmigo desde el versículo 7, donde Jeremías, hablando con Dios, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Y por qué se burlaban? Verso 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Si al estar hablando toda la gente se burla de mí, me critica, pegan el grito como si yo soy el que estoy hablando. Ellos no entienden que no es usted. Cuando usted viene a la casa de Dios, debería de venir preparado para oír palabra de Dios. Aquí no venimos, yo no le vengo a contar a usted, hermanos, mi testimonio, porque mi testimonio no tiene para nada en comparación el poder que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que a usted le salva no es el testimonio del hermano Basilio. Lo que a usted le salva es la palabra de Dios, dicha en su pureza, no diluida. No hay dos evangelios. Recuerde lo que Pablo dijo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Pero no hay dos, dijo Pablo. Y nosotros quienes predicamos tenemos que conseguir, hermanos, las fuerzas necesarias, pidiéndosela a Dios para seguir presentando la palabra de esta manera. Verdad, solamente hay una. Nada podremos contra la verdad. Y la verdad debe ser incesante. La verdad es implacable. Puede que el hombre la desprecie. Puede, hermanos, que el hombre la rechace. Sin embargo, hermanos, la palabra nunca va a ser vencida, ni atrapada, ni encerrada, ni enclausulada. Escuche lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2. Al rato regresaremos a Jeremías. En 2 de Timoteo capítulo 2 dice la escritura en el versículo 9, dice el apóstol Pablo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A mí me han encarcelado, a mí me han puesto tras las rejas por predicar la palabra de Dios. Yo sufro como si fuera un malhechor, pero la palabra no está presa. Eso es lo que nos debe alegrar, motivar a nosotros. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y ahora, hermanos, entramos a una fase de nuestra lección en donde consideraremos lo que la Escritura dice, hermanos, sobre un corazón abatido. Ahí en la banca de en medio donde está mi esposa hay lugar, si gustan sentarse, hermanos y hermanas. Acá enfrente también hay ciertos espacios. No se preocupen que apenas estamos agarrando vuelo. El enemigo, queridos hermanos, obviamente tiene redes muy grandes para detener la exposición de la verdad. Uno de ellos es nuestro temor. Uno de ellos es: si hablo esto, si predico lo que Dios dice, se van a ofender, la gente se va a ir. Y a veces contamos cabezas en vez de contar almas. ¿Entiende la diferencia? Cuando digo de contar cabezas, es cuando valoro más al hombre. Y para que el hombre no se ofenda y no se vaya a ir, y pueda yo continuar con un grupo de personas X,
mejor no digo lo que Dios me dice que diga. Hoy hay temas, hermanos, que la iglesia ya no los toca, ¿verdad? Disciplina, asistencia, adulterio. Hay muchos temas doctrinales que ya no hablamos de ellos. Yo me pregunto si con esa actitud tan arruinada todavía tenemos el valor de decir que somos discípulos del Señor. Cuando Jesucristo, hermanos, estuvo aquí en la tierra, nos dio múltiples ejemplos de lo que Él dijo que vino. Dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que yo hablo no son mías, sino el que me envió me da las palabras que tengo que decir. Juan Carlos, Francisco y hermanos que están aquí, Basilio, no hable con sus palabras cuando predique. Hable palabra de Dios. Y nunca se va a meter en problemas. No con Dios, se va a meter en problemas con el hombre, pero con Dios no va a tener problemas. La oposición, hermanos, está asegurada. Los obstáculos están asegurados. En Jeremías capítulo 1, versículo 19, solamente voy a citar 3 de los profetas, pero rapiditos, porque no quiero detenerme tanto ahí. Solamente quiero utilizarlos para decirle que esos hombres de Dios, hijos de nuestro Dios, hermanos, llamados a ser pregoneros de justicia en su tiempo, mire lo que sufrieron. Jeremías capítulo 1 y el versículo 18 y 19. Dice: porque he aquí, dice el Señor, que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Por qué Dios, hermanos, protegió tan fuertemente a su hijo? Porque el versículo 19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Lo equipó de esa manera porque Dios sabía que al hablar Jeremías lo que Dios le decía, iba a venir una fuerte oposición sobre su vida. Y por eso los términos que utiliza el Señor: te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, porque vienen con todo contra ti, Jeremías. Está preparado. Cuando a veces crecemos en una familia donde nuestro entorno familiar, sean padres, hermanos, hermanas, tíos, primos, no son cristianos, e intentamos compartir con ellos palabras de salvación, comienzan las murmuraciones. Al principio quizá acepten que hablemos un poquito, pero después con el tiempo comenzamos a caerles mal. Es más, ya no tenemos que hablar. Simple y sencillamente con estar alrededor de ellos, les somos molestos, les somos incómodos. Pablo dijo, hablando de él y otros apóstoles: hemos venido a ser como la escoria del mundo. ¿Sabes qué es la escoria? La basura, lo que no sirve, lo que la gente desprecia. Pablo a veces se sentía así, solamente porque era un cristiano. En su trabajo, si usted es un cristiano honrado, le va a caer a los demás, como vulgarmente decimos, como patada de mula. ¿Sabe por qué? Porque usted es íntegro, porque usted quiere hacer las cosas bien. Este se cree mucho, es muy santo, mira, ya deja ahí, no está el patrón, siéntate. Y usted trabajando como si el patrón estuviera ahí, hablando de una manera ordenada, no robando, no quitando. Todo eso les va a molestar a ellos, solamente porque usted procede con una vida cristiana. Y esto es donde quiera. Y Dios prepara a Jeremías de esta manera. Hubo otros contemporáneos de él, como también Amós e Isaías. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, hermanos, y versículo 1. Le dice Dios también al profeta de esta manera. Isaías 29, 21, perdón. Isaías 29, 21. Lamento mucho que no pueda proyectar la proyección, hermano, para que ustedes estuvieran siguiendo y tomando notas. Pero dice:
los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la casa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. ¿Por qué? Dice que en el pueblo de Dios, hermanos, según el versículo 21, había personas que hacían pecar al hombre en palabra, y dice, les arman lazo al que reprendía en la puerta y pervertían la casa del justo con vanidad. En el pueblo de Dios llegó a existir ese tipo de personas que actuaban con malicia. Hermanos, hay actitudes que Dios verdaderamente, a Dios le disgusta. Digo, todo el pecado le disgusta. Pero hay ciertas cosas, hermanos, que Dios las pone en evidencia para que nosotros sepamos cuán odiosas le son a Dios. Recuerda lo que también dice la Escritura, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Por qué la puso en una lista? Porque cuando se dice de esa manera, es como cuando nosotros en una presentación queremos subrayar o le ponemos, ¿verdad?, algo diferente para que usted centre su atención ahí. Dios dice, mira, estas cosas me revuelven el estómago. Digo, Dios es espíritu, sé que hablando de una manera figurada. Estas cosas, como le dijo a la iglesia, me decía, te vomitaré, eso me da asco. ¿Y de qué cosa hablaba Dios? La lengua mentirosa, por ejemplo. Es otra cosa que a veces, no sé si aquí el hermano predique sobre eso mucho, pero si no, deberíamos. Porque sabemos la historia de Pinocho. Y le cuento una más seria. La historia de Ananías y Zafira. ¿Qué le parece si Dios castigara como en el tiempo de Ananías y Zafira por mentir? Tiradero de gente que hubiéramos en las calles, hermano. ¿Quién sabe cuántos quedaríamos? Porque a veces nosotros no tenemos ni qué mentir. ¿Se ha fijado eso? Pésquese usted eso. A veces no tiene que mentir. Porque vamos a decir algo normal. Viene usted a la reunión y su esposa a lo mejor no vino. Y alguien se lo, hermano, Dios le bendiga. La hermana. Y usted sabe que a lo mejor no quiso venir, no tenía ganas de venir. Y usted pudo haber dicho, no, ahí está en casa. Pero agrega, porque es la hermana, es su esposa. Se sentía un poco indispuesta. En verdad. Ya le habías librado. Ya habías dicho la verdad. ¿Por qué fuiste a decir que se sentía indispuesta cuando usted sabe que no? ¿Y qué tenía? Le olían un poco las pestañas. No, ya es demasiado. No puede ser así, ¿me entiende? Hermano, vamos a ponerle, ¿qué dijo Santiago? Pon freno a tu lengua, a tu boca. Y a veces en muchas cosas tan así, hermanos, chiquitas, metemos la pata. Vamos a fijarnos en eso. Vamos a tratar de cambiar. Si no, ¿a qué venimos? ¿Para qué estamos diciendo que somos cristianos si no tenemos intención de cambiar en nada? Esas cosas abruman el corazón. El corazón va llenándose de peso, que conforme el tiempo se vuelve pecado. Así Dios le dijo a Isaías, le dijo a Jeremías, eso es lo que está pasando. Un profeta más que vivió con ellos, Amós, en el mismo tiempo de ellos, quiero decir, Amós capítulo 5, versículo 10. Y aunque fueron contemporáneos, tuvieron papeles, hermanos, de desarrollo distinto para hablar al pueblo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así, en Amós 5:10, ellos, hablando de su pueblo, aquí no está hablando de gente que no conocía a Dios, están hablando de los que conocían a Dios, de los que tenían la ley, de los que se gozaban de decir, somos descendientes de Abraham, tenemos la ley, el templo entre nosotros. Ellos, dice el versículo 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, lo abominaron. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento algo de situaciones que se daban en la puerta de la ciudad, haga de cuenta que es como cuando usted va a tener un caso en la plaza, en la corte judicial de la ciudad, del lugar donde usted vive. Las puertas eran consideradas en el lugar de Dios, en el país de Dios, en Israel, eran contenidas, hermanos,
como un lugar donde se llevaban a cabo los procesos legales, compraventas. Ahí había sacerdotes, había levitas que daban sus consejos de acuerdo a Dios. Era como un lugar, hermanos, no digo sagrado, pero un lugar bastante concurrido, las puertas de la ciudad. Y ahí había quien reprendía. Bueno, el versículo por eso dice, el que acabamos de leer en Amós capítulo 5 y versículo 10, que esta gente llegó a aborrecer a quien reprendía en esos lugares. Dios los puso ahí para que fuesen respetados, para que si alguien venía con algún problema, ellos pudieran, hermanos, dar un consejo de Dios. Cuando nosotros estamos en esa misma situación de aborrecer a quienes nos reprenden, a quienes nos instruyen, estamos yendo en el mismo camino. Recuerden, hermanos, que no estamos aborreciendo al que está hablando, porque el que está hablando es solamente un instrumento de nuestro Dios. Sí, nos va a poder, porque somos humanos y nos vamos a sentir un poco afectados, pero si estamos bien puestos con los pies fundamentados en el Señor, entenderemos, bueno, hermano, no es a mí a quien me estás aborreciendo. Usted está rechazando la verdad de Dios. Y cuidado, hasta el día de hoy, leyendo la Biblia, nunca he visto un caso de un solo hombre, ni Job, que aparentemente tenía un poco de derecho de ir a hablar con Dios. De hecho, él buscó justicia y pidió, quiero un tiempo para hablar con Dios. Nadie le ha ganado a Dios en sus argumentos. Así que no esté pensando, yo sí. Tenemos cero posibilidades de, con nuestros argumentos, a veces tan frágiles, tan infantiles, quererle ganar a Dios la postura nuestra y decir, Señor, ve, por estas razones que soy así. No, eso no va a funcionar. La verdad, hermanos, es que esta actitud de los hombres que estamos leyendo, hombres malvados, no ha cambiado hoy en día. Sigue habiendo hombres así, y los va a haber contra nosotros, contra la iglesia, contra los principios de Dios. En el Nuevo Testamento, en la pequeña la carta que escribió el hermano de Jesús llamado Judas, uno de los varios hermanos que tuvo el Señor, Judas, en el capítulo 1 y el versículo 16, escribió él estas palabras, hablando de la actitud o del carácter, llámele personalidad de estas personas. Valga la redundancia de la palabra, dice Judas 1:16, porque solamente tiene un capítulo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo siempre, cuando leo este versículo, no me queda la menor duda que este hombre habló bajo inspiración divina, porque retrata el interior de una persona así, murmuradora. Esas son las características. No tiene que ir a estudiar un libro de psicología para estudiar la personalidad de este tipo de personas. La Biblia le está diciendo bajo inspiración, estas personas poseen estas características: querellosos, contenciosos. Y luego de repente andan adulando a los hombres, ¿pero para qué? Para sacar de ellos provecho. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo este tipo de personas se volverán obstáculos para nosotros, ¿verdad? Dijo el Señor que hay del hombre que confía en el hombre. Nunca, hermanos, yo recuerdo uno de los consejos que ya cuando decidí que iba a predicar yo, como dije, vengo de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y ahí el hermano predicador, el hermano Emiliano Treviño, que a muchos nos ayudó a predicar. Algo que él me dijo es, mira, te voy a decir una cosa. Él nos hablaba como si fuéramos sus hijos. Tiene una voz así muy imponente. Entonces cuando él hablaba, en verdad uno escuchaba, porque como que si no te sacaba la faja y te daba unos cuantos. Mira, Basilio, vas a predicar tú, y tú tienes mucha familia. Siempre que prediques, especialmente tu familia, tu mamá, ¡ay, mi hijo! Tus hermanas, ¡uy, qué bonito predicas! Tus hermanos a lo mejor te dan, ¡uy, qué bien predicas! Sacúdete eso.
recuerda, eres familiar y pues claro, te quieren hacer sentir bien. Quítate eso, no les creas, no agarres eso, porque al rato se te sube y te sientes como un pavo real que no puedes ni salir por esa puerta de lo anchote que te sientes. No creas todas las cosas que te dicen. Fíjense que eso se me quedó muy grabado. Y si usted un día me dice algo, no crea que no es cierto, pero tampoco lo tomo muy a pecho. Igual si me dice, hermano, que no me gusta cómo predico, tampoco lo voy a tomar muy a pecho, ¿okay? O sea, aprendí eso, o para bien o para mal. Y así hay que ser, ¿verdad? Hay que predicar y no venimos para que la gente nos diga algo bonito. Somos llamados a servir a nuestro Dios nada más, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado de no cansarnos de hacer el bien. Como pruebas, Elías se cansó, aquella mujer le dijo, mañana te voy a ver. Y se fue el hombre y se escondió, ya no quería hablar porque ya le andaba. Cuando una mujer amenaza, cuidado hermanos, córrale. Elías se fue a meter en una cueva y ya no quería salir de ahí el pobre. Sin embargo, hermanos, hay momentos en que nos sentimos así, pero porque son culpa nuestra. Por predicar la palabra, nuestro corazón puede ser abatido. Pero a veces, sin predicar la palabra, mi corazón se siente apesadumbrado, mi corazón se siente abatido, me siento que no puedo más. Yo quisiera hablarle en el tiempo que me queda de varios casos, pero veo que el reloj se ha adelantado. Pero al menos quiero hablarle de David y sus deseos carnales. David fue un hombre, hermanos, que yo no tengo que pintárselo diferente, la Biblia lo retrata así. Un hombre que tenía un corazón semejante al de Dios. Y yo sé que lo primero que le viene es a su mente quizá, y Betsabé. Y cuando comió del pan que no debía. Y cuando fue a cortarle que iba a ser su suegro, le dijo, si en verdad quiere ser mi suegro, mi yerno, ¿verdad?, va a traerme 100 prepucios de los filisteos. No le trajo 100, le trajo 200. Fue un hombre de mucha sangre, derramó mucha sangre. Un guerrero natural. Mató a Goliat. Volvía siempre de las batallas victorioso y le encantaba el cántico y las danzas de las mujeres que salían y decían, Saúl mató a miles, pero David a los 10,000. Se hizo muy popular, habiendo sido un pequeño pastorcillo insignificante, tan insignificante, que cuando el profeta fue enviado por Dios para Samuel a escoger a casa de Isaí, el futuro rey de Israel, le dijo el profeta Samuel a Isaí, mande llamar a sus hijos. Y le habló a todos, pero a David no le habló. Así de insignificante era David. ¿Para qué llamar? Es el pastorcillo, anda ya con las borregas. Ese no puede ser el rey, ni lo habló. Sin embargo, el rey, cuando vio al primer hijo de Isaí, así hombre grande, fuerte, fornido como yo, bien dado, dijo el rey, segurito es. Y lo reprendió Dios, dijo, ¿por qué miran lo de afuera? Ustedes siempre se fijan. Jóvenes, jovencitas, ¿escucharon eso? ¿Por qué ven lo de afuera? Cuando anden en la tiempo de escoger al novio o a la novilla, no vean lo de afuera. Hermano Cuitlava pintaba cuando me reuní con él 4 años, pintaba una calavera con 2 huesos y pintaba un hermoso rostro. Dice, y esa es la misma. Pues sí, hay que verlo de adentro. Bueno, Dios lo reprendió y de ser un pequeño pastorcillo no escogió el profeta a nadie, porque Dios no le dijo quién era el rey. Y tiene que preguntarle, bueno, ¿son todos tus hijos? No, dijo queda uno, pero ese cuida las borregas. Pues tráelo porque yo no me siento a comer, Dios no me ha dicho quién sea el rey. Y cuando viene aquel, se puede imaginar a David andando en las borregas. ¿Usted sabe cómo huelen las borregas, hermano? Y ese se iba por días allá solo, se quedaba y escribía canciones que son los salmos. Llegó el chamaquito ahí, oliendo a chivo, como decimos nosotros. Y le dijo Dios, levántate Samuel, porque ese es. ¿Qué vio Dios? Lo que nosotros no vemos. Un corazón semejante al de... ¿no se le enchina el cuerito?
Ojalá que Dios viera eso en mí también y en usted también. Un corazón como el de Dios. Porque eso es lo que busca Dios en nosotros. Un corazón semejante al de Él. Y como dice, y gocémonos que ahora ganamos 4-0. Sí se puede. No sé cómo nos va a ir el 22, pero sí se puede, hermano. Espiritualmente se puede tener un corazón mucho mejor que lo que tenemos para Dios. Dije que iba a hablarle de David. Vaya rapidito al Salmo 32. Le voy a robar 10 minutos más, si no, no queda muy incompleta la lección si no hablamos de esto. En el Salmo 32 y el Salmo 51 voy a leer ciertas partes nada más, porque ya el tiempo se nos fue. ¿Sabían ustedes que antes las series se hacían de 2 horas? Y el hermano me dijo, hermano, aquí los hermanos han acordado lo mismo de él. No me dijo eso. Es 1:30, entonces, ¿verdad, hermano? Vamos bien. Yo estaba de broma y mire, que si no digo nada no me doy cuenta, pero usted no me había dicho eso. Gracias, hermano. Salmos 32. Escuche el corazón de este hombre que en un tiempo floreció y se dijo semejante a Dios. Ahora está muy abatido. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Eso, hermanos, es una intercalación de un corazón que primeramente da gracias a Dios porque ha sido regenerado, porque ha sido perdonado. Pero ¿de qué fue perdonado y por qué fue regenerado? Porque mientras callé, dice el versículo 3, se envejecieron mis huesos, gemía todo el día, se agravó la mano de Dios contra él, su verdor se quedó como sequedades de verano. Este hombre se estaba consumiendo en vida. No es que estaba enfermo, era su corazón abatido porque estaba lleno de pecado, un pecado que no quería confesar. Nuestras vidas cristianas en ocasiones comienzan a verse opacadas, disminuidas. Perdemos el vigor, la alegría que un día tuvimos, porque quizás sabemos que estamos viviendo un doble estándar. Vivimos con pecados que no hemos confesado porque nos da vergüenza. Su verdor se va a convertir en sequedades de verano. La mano de Dios va a estar contra nosotros. Dios se encarga de señalar, hermanos, tarde que temprano, nuestro pecado cuando no lo confesamos. Con Dios no se juega. Y este hombre, hermanos, se estaba consumiendo. Salmo 51. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pare tantito ahí.
según la descripción que se hace del Salmo 51, es un salmo que él escribe después de haber estado con Betsabé. En su interior, él va, después de que el profeta le ha reprendido, Natán, y ha sido descubierto, sabe que su pecado no ha quedado secreto. Escuchó lo que dije. El pecado de David no quedó secreto. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que su pecado o el mío no puede quedar nunca secreto? Nosotros creemos que se puede, en realidad no. Cada uno de nosotros, al comenzar el día, salimos en direcciones opuestas a nuestros trabajos. Otros nos quedaremos en casa. Usualmente tendremos ratos de soledad. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? Es responsabilidad completa de nosotros. Pero hoy en día, el pecado, hermanos, se ha acercado demasiado a nosotros. Las tentaciones para el hombre y para la mujer, especialmente para el cristiano, están ahí a un ladito de nosotros. Antes estaban más retiradas. Los centros de vicios, las cantinas, los lugares inapropiados. Había respeto en las amistades. Hoy no. Hoy vivimos en un mundo muy mundano, y de eso vamos a hablar mañana. Vivimos en un mundo lleno, atestado de maldad. Estábamos parados anoche, no sé si Becky se dio cuenta, estábamos parados anoche ya para salir, para que nos checaran nuestro pasaporte, llegando aquí a Tampico. Y se para detrás de nosotros una pareja joven, distinta a los demás. Y no sé qué le dijo el muchacho a la muchacha, y suelta a la muchacha un vocabulario de esos, ¿qué digo? De barrio, o sea, de esos que yo hasta volteé así. Yo decía, ¿en verdad esta muchacha está hablando así? Estaba atrás de mí ella. Cuando nosotros crecimos era muy raro oír a una mujer hablar de esa manera. Muy raro. Hoy en día las muchachitas en la escuela a muy temprana edad, niñas y niños, porque ya no son jóvenes ni adolescentes, son niñas todavía, tienen un vocabulario, hermanos, completamente corrupto. Porque no hay disciplina en el hogar, porque no hay enseñanza, no hay fundamentos. ¿Sabe qué nos enseña eso? Este es nuestro tiempo, hermanos, de brillar con mayor intensidad. Para aquellos que estamos comprometidos con Dios, este es nuestro tiempo de enseñarle al mundo, como en el tiempo de Ruth y de Boaz, que a pesar de que hay carencias de moralidades, falta de instrucción en los hogares, todavía los que creemos en Dios podemos tener hogares cristianos comprometidos con Dios. Todavía nuestros hijos saben decir buenos días, con permiso, gracias, pedir permiso, vestir adecuadamente, hablar adecuadamente, porque en casa hay disciplina y hay enseñanza. Salimos cada uno tendremos nuestras responsabilidades para cumplir. Cuidado, hermanos, si estamos haciendo algo que creemos que ni mi esposa ni mi esposo sabe lo que estoy haciendo. Porque a lo mejor es cierto, mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, pero Dios sí lo sabe. Y David está confesando aquí, hermanos, precisamente esto.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué horrible ha de ser eso, ¿no? ¿Cómo puedes venir a servir a Dios cuando estás lleno de pecado y más que no lo has confesado? El pecado ahí lo traes contigo. Hermanos, Satanás nos ha hecho creer que nosotros no podemos pecar, pero la Biblia te dice que no hay justo ni un uno. La Biblia te dice, hermanos, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y en ese mismo capítulo, el siguiente versículo, nos dice la escritura del apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Para qué seguir guardando esos pecados en el corazón? ¿Para condenarnos? ¿Vale la pena seguir con ellos? Mi pecado estaba siempre presente en mí, dice David. ¿Cómo no se iba a consumir, hermanos, su verdor en sequedad? ¿Cómo no iba a sentir que la mano de Dios estaba contra él? Si él no estaba siendo recto delante de Dios. Reconozco, dice el versículo 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Hermanos, cuando usted y yo pecamos, el viernes voy a hablar del pecado, si el Señor lo permite. Cuando usted y yo pecamos, más allá de hacerle daño al compañero, a la compañera, a los hijos, a los padres, a la hermandad, a la iglesia, primeramente a quien ofendemos es a Dios. Y quizás es del quien menos nos dolemos. Me duele de haber ofendido a mi esposa, usted a su esposo, a sus hijos, pero a veces no nos acordamos de Dios. David sí. Contra ti. Él sabía que había ofendido a mucha más gente, pero en su enfoque, en su corazón, le dolía haber provocado, haberle hecho daño, haberle fallado a su Dios. ¿No es lo mismo que dijo José cuando la mujer de Potifar quería que estuviera con ella? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? ¿Acaso cuando nosotros estamos tentados para pecar, nos acordamos de Dios? He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Seguramente que una persona así, queridos hermanos, vive una vida miserable, tiene un corazón completamente abatido. Si esta noche usted está aquí y siente que en su corazón está esta losa, yo no puedo ver su corazón, pero como hijo de Dios, como un predicador, Dios me ha puesto a predicar esto esta noche. Cuando salí de mi casa y comencé a preparar, a poner en orden mi lección, me vino a poner esta en primer lugar. Y a usted le puso Dios venir aquí esta noche. A lo mejor Dios quería que escuchara algo así. No sé. No lo tome como una coincidencia. Pero si esa es la situación, David también nos da el remedio. No se vaya con el corazón lleno de pecado, cansado y abatido. ¿Acaso no fue Jesús quien dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar? Yo quiero que esta noche, si esa es su situación, no yo, sino que Dios le haga descansar tranquilo. ¿Ha pecado usted alguna vez? ¿Se ha arrepentido de ese pecado?
¿Cómo se sintió cuando confesó su pecado? Como cuando tenía una deuda y dio el último pago. O sea, ya no debo más el carro y ya. Cuando usted confía su pecado y Dios le perdona, ahora sí, Señor. Pero mientras usted no confíe su pecado, ni levante las manos, agache su cabeza y platique con Dios. Abra su corazón. Ahora, los pecados tienen consecuencias. Y Dios, tenemos la plena seguridad que nos va a perdonar. Solo que las consecuencias en ocasiones tenemos que sufrirlas. Pues aquí en este mundo, el hombre no tiene el corazón de Dios. Si yo he ofendido a mi familia, a mis padres, quisiera yo que al pedirles perdón, así, cambiara todo. No va a ser así. Con Dios sí, con el hombre no. Habrá excepciones y qué bueno, pero usualmente los hombres somos rencorosos y no solemos olvidar lo que hemos hecho. Y a veces con razón, porque nos pasamos de la mano ofendiéndoles cuando no teníamos que hacerlo. Pensemos en estas cosas, hermanos. Sigue diciendo el Salmo 51, pero vaya ahora, hermanos, al versículo 7. Purifícame con hisopo. ¿Qué no quería este hombre? Hasta le dice a Dios, mira, yo lo que necesito es que usted me purifique con un hisopo y seré limpio. Necesito que me lave, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu mano, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En verdad es un clamor, hermanos, hermoso. Estoy sucio, Señor, pero tú tienes el poder, tú tienes la manera, tú tienes las formas para limpiarme. Hazme oír otra vez la alegría de escuchar tu voz. Porque cuando uno vive en pecado, ¿cuál voz de Dios estamos oyendo? Haz que mi corazón se goce en ti otra vez. Ya había confesado, contra ti he pecado. Límpiame. No eches de delante de ti, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si tú haces esto, ahora viene el compromiso de David. Entonces, verso 13, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Escucha el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Necesita ser interpretado, explicado ese versículo? En lo absoluto. Al corazón contristado y abatido, al que se arrepiente, Dios nunca lo va a rechazar. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Ni uno. No hay ni un pecado. Tuve la mala experiencia de haber conocido a un señor llamado José allá en Tampa, que él no pudo con sus pecados. Y habló conmigo tan desesperado que me dio cierto temor.
Y en verdad, dentro de nuestra manera de conceptuar la vida, cuando Él me platicó en secreto, y por eso no puedo decir sus pecados, fueron horribles. Pero le ofrecimos la ayuda. Le presentamos a Dios, le hablamos del Evangelio. Pero su conciencia fue tan débil y sus pecados fueron tantos que 2 semanas después se dio un tiro en la cabeza y murió. No tenemos que hacer eso, hermanos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, sí hay uno. Estaba olvidando eso. Hay un pecado que Dios nunca va a perdonar. Ese pecado es el pecado del que usted y yo no nos arrepentimos. De ahí en fuera, cualquier otro pecado lo perdona Dios. Si esta noche usted necesita arrepentirse, esta noche Dios ha tocado la puerta de su corazón, si la palabra le ha llegado y necesita hacer arreglos con Dios, hermano o hermana, Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta de su corazón y te llamo. Si alguno abre la puerta, si oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A través de este mensaje Dios le ha hablado. Su servidor solamente es un expositor de la palabra de Dios, a quien Dios usó para que usted y yo escucháramos este mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención infinita a la palabra del Señor. Espero que lo que se haya dicho sea al menos analizado por cada uno de nosotros